Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Imagina abrir los ojos por la mañana con una corriente eléctrica recorriendo tu cuerpo. Sabes exactamente de qué hablo. No es simplemente vitalidad. Es esa fuerza, ese impulso de adueñarte del día incluso antes de apoyar los pies en el suelo. Tu mente está afilada como una hoja. Tu cuerpo siente que podría derribar muros. Esto no es una fantasía creada por la publicidad de suplementos. Es tu biología operando en su punto máximo. Así es como se experimenta realmente la testosterona cuando tu organismo no está siendo bloqueado. Sin embargo, la mayoría de los hombres hoy en día apenas recuerdan esa sensación. En su lugar, salen de la cama arrastrándose, como si estuvieran caminando dentro del agua. La mente está envuelta en una neblina espesa que no desaparece. A media tarde recurren al café o al azúcar solo para mantenerse despiertos. Se miran al espejo y se preguntan en qué momento desapareció ese hombre, el que solía sentirse fuerte, intenso, peligroso. Así que haces lo que siempre te dijeron. Desayunas, comes algo a media mañana, almuerzas, meriendas, cenas y vuelves a picar. Has escuchado este consejo miles de veces de todos los expertos del fitness con su batido de proteínas en la mano. Comer cada 3 horas para mantener activo el metabolismo y elevar la testosterona. Pero aquí está la verdad incómoda. ¿Y si ese flujo constante de alimento está asfixiando tu motor? ¿Y si al no darle descanso a tu sistema, estás provocando una tormenta biológica silenciosa que está destruyendo tu potencial hormonal? Permíteme presentarte al enemigo oculto que vive en tu sangre, la insulina crónicamente elevada. Cuando ingieres comida cada pocas horas durante todo el día, tus niveles de insulina nunca tienen la oportunidad de descender. Se mantienen altos, flotando como una nube oscura sobre todo tu sistema hormonal. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. La insulina no solo almacena grasa, también bloquea activamente las rutas de comunicación que tu cerebro utiliza para dar órdenes a tus testículos. Tu hipotálamo intenta enviar el mensaje: necesitamos más testosterona, pero la insulina intercepta esa señal, como un guardia de seguridad que impide el paso. La orden nunca llega, tus testículos permanecen a la espera de instrucciones que jamás aparecen. Esta es una lucha por tu soberanía biológica. Puedes levantar todas las pesas que quieras, puedes tomar zinc, ashwagandha, tonkat ali y cualquier otro suplemento de moda. Pero si la señalización hormonal está dañada desde la raíz, solo estás acomodando las sillas en la cubierta de un barco que se hunde. Tal vez ya intentaste el ayuno intermitente. Quizás lograste superar la primera semana y te sentiste terrible. Tu energía se desplomó, tu deseo sexual desapareció. Entonces, abandonaste. Pensaste, lo sabía, esto descontrola mis hormonas, el ayuno no funciona. Pero aquí viene el giro. No esperaste lo suficiente para atravesar el verdadero cambio, porque lo que sucede con tu testosterona después del día 30 no tiene nada que ver con lo que ocurre al tercer día. La mayoría de los hombres se rinde justo antes del reinicio biológico. Así que acompáñame a cruzar este terreno hostil. Estás en el 5.º día de tu ventana de ayuno y te sientes vacío, sin fuerza. Tus músculos parecen más pequeños, tu ánimo está por el suelo. Y sí, tu líbido empacó sus cosas y se marchó. Te observas y piensas, estoy destruyendo mi cuerpo, claro que mi testosterona está cayendo. Esto es lo más importante que debes entender. No estás fallando, este es el proceso, y casi todos abandonan exactamente aquí, en lo que yo llamo la brecha del estrés. Cuando reduces drásticamente tu ventana de alimentación, tu cuerpo no comprende inmediatamente que es una decisión consciente, solo percibe escasez, y en el cableado ancestral de tu sistema nervioso, la falta de comida equivale a peligro. Entonces, tus glándulas suprarrenales comienzan a liberar cortisol a chorros. Aquí la biología se vuelve implacable. La testosterona y el cortisol funcionan como extremos opuestos de una balanza. Cuando uno sube, el otro baja. Tu organismo está eligiendo: invertir energía en reproducción y construcción muscular o en supervivencia inmediata. Y la supervivencia siempre gana.
Esto es lo que los científicos llaman supresión temporal de gonadotropinas. No es un fallo, es un mecanismo de protección. Es la ansiedad del cazador. Cuando nuestros antepasados no encontraban alimento, sus cuerpos los volvían inquietos, alertas, irritables. Ese aumento de cortisol afinaba su concentración, los impulsaba a moverse, los volvía lo suficientemente agresivos como para encontrar su próxima presa. La analogía que mejor lo explica es esta. Imagina que estás remodelando tu cocina. Antes de ver algo hermoso, debes atravesar la demolición, los golpes, el polvo, el caos. Todo luce peor antes de mejorar. Pero ese desorden no es destrucción, es preparación. Ese aumento de cortisol es exactamente eso, la fase de demolición. Estudios publicados en revistas científicas de alto nivel han documentado este mismo fenómeno. El ayuno a corto plazo provoca una disminución temporal de testosterona a medida que el cortisol se eleva, y la palabra clave aquí es temporal. Una vez que tu cuerpo comprende que no te estás muriendo de hambre, sino que simplemente operas bajo un nuevo ritmo, todo cambia. El cortisol comienza a descender y entonces se activa la maquinaria real. Bienvenido al otro lado. Estás entre la segunda y la cuarta semana y algo es distinto. La neblina mental desapareció. Te despiertas con una claridad inquietante. Tu energía no solo regresó, se transformó. Ya no es ese impulso nervioso provocado por el café y los carbohidratos. Es estable, profunda, constante. Y aquí está lo que desconcierta a la mayoría. Tus niveles de testosterona en un análisis de sangre quizá no hayan cambiado mucho. Tal vez subieron ligeramente, tal vez se mantuvieron iguales. Sin embargo, te sientes como una versión completamente distinta de ti mismo. Entonces, ¿qué ocurre realmente? Aquí es donde vive la verdadera magia. No se trata únicamente de cuánta testosterona circula en tu sangre, sino de cuán sensibles son tus células a esa testosterona. Se trata de la sensibilidad de los receptores androgénicos. Tus células poseen estos receptores, pequeñas estaciones de acoplamiento donde la testosterona se une. Cuando esto ocurre, aparecen la fuerza, la agresividad, la claridad mental y el impulso vital. Pero cuando la insulina permanece elevada de forma crónica, estos receptores se entumecen, dejan de responder. Es como si llevaran auriculares que bloquean la señal debido al ruido constante de la insulina. El ayuno arranca esos auriculares. De pronto, tus receptores androgénicos se despiertan, se vuelven extremadamente sensibles. Incluso cantidades normales de testosterona comienzan a impactarte con una fuerza descomunal. Obtienes mucho más efecto con la misma cantidad de hormona. Un estudio realizado en la Universidad de Virginia observó que los hombres que practicaban ayuno intermitente mostraban una expresión notablemente mayor de receptores androgénicos en el tejido muscular, incluso cuando sus niveles totales de testosterona permanecían estables. No estás produciendo más hormona, simplemente estás utilizando la que tienes con una eficiencia exponencial. Pero la historia no termina ahí. Mientras la sensibilidad a la testosterona se dispara, ocurre otro fenómeno asombroso. Tu hormona de crecimiento se eleva de forma brutal. Estamos hablando de incrementos de hasta un 2000% según algunos estudios. Sí, leíste bien, 2000%. Cuando ayunas durante 16 a 24 horas, tu glándula pituitaria comienza a liberar enormes cantidades de hormona de crecimiento. Y esta hormona es el héroe silente de la fisiología masculina. Es su protectora muscular. Defiende la masa magra incluso cuando atraviesas un déficit calórico. Libera la grasa para usarla como energía. Y trabaja en perfecta sinergia con la testosterona, potenciando sus efectos. Piensa en la hormona del crecimiento y la testosterona como un dúo estratégico. La testosterona es el ingeniero que diseña el músculo. La hormona del crecimiento es la cuadrilla que convierte esos planos en realidad y protege la estructura. Ahora dirijamos la atención hacia arriba. Tu cerebro entra en lo que yo llamo estado de caza. Durante el ayuno se incrementan la liberación de noradrenalina y dopamina. Esta combinación genera esa sensación intensa y enfocada que muchos hombres describen. No estás alterado, no estás nervioso, estás profundamente concentrado. Te sientes como un depredador en alerta máxima. Y desde el punto de vista evolutivo esto es totalmente lógico.
Cuando la comida escaseaba, nuestros ancestros no podían permitirse la apatía. Necesitaban un estado mental óptimo para rastrear, planear y sobrevivir. Y aquí se suma una pieza clave más del rompecabezas. A medida que reduces tu porcentaje de grasa mediante el ayuno, ocurre algo poderoso en tu entorno hormonal. El tejido adiposo, especialmente el acumulado en el abdomen, contiene una enzima llamada aromatasa, y la aromatasa es una auténtica ladrona hormonal. Transforma la testosterona en estrógeno. Cuanta más grasa tengas, mayor será esta conversión. Pero cuando el ayuno elimina esa grasa visceral, la actividad de la aromatasa cae. Tu testosterona permanece intacta. Obtienes un perfil hormonal más limpio, más fuerte. Es como sellar una fuga que drenaba tu potencial. Ahora quizás estés pensando, de acuerdo, el enfoque mental es fantástico. Las hormonas suenan increíbles, pero no quiero perder tamaño. Quiero conservar mis músculos. Y aquí aparece el mayor temor masculino frente al ayuno, la pesadilla de perder masa muscular. Te saltas el desayuno y en tu mente casi puedes escuchar a tus bíceps gritar mientras se reducen. Toda tu vida te han repetido que si no consumes proteínas cada 3 horas, tu cuerpo devorará tus músculos. Se ha convertido en dogma, en doctrina, y es falso. Veamos qué ocurre realmente durante el ayuno. Sí, tu cuerpo entra en un proceso llamado autofagia. Literalmente significa comerse a sí mismo, y suena aterrador, pero la realidad es muy distinta. Tu organismo no es una máquina caótica que entra en pánico y empieza a quemar los muebles cuando aún hay leña y desperdicios por limpiar. Tiene prioridades claras, y el tejido muscular funcional es demasiado valioso como para ser el primer objetivo. Piensa en la autofagia como un equipo de limpieza microscópico que entra en acción cuando finalmente le das un descanso a tu sistema digestivo. Estos pequeños conserjes celulares recorren cada rincón buscando desechos, proteínas dañadas, células defectuosas, estructuras mal plegadas, mitocondrias disfuncionales. Todo eso se recicla, se descompone y se reutiliza para construir componentes nuevos y eficientes. No estás perdiendo músculo, lo estás refinando. Este proceso es tan esencial para la salud humana que fue reconocido con el Premio Nobel de Fisiología en 2016. Y aquí está la parte que debería captar tu atención. El ayuno no solo protege tus ganancias, sino que mejora su calidad. Puede que durante la primera o segunda semana te veas algo más pequeño en el espejo, pero no estás perdiendo masa muscular. Estás eliminando agua e inflamación. Cuando se vacían las reservas de glucógeno, desaparece el líquido asociado. ¿Y qué queda debajo? Músculo más compacto, más duro, más definido. No inflado, esculpido. Pero alejémonos del espejo un momento. Hablemos de función eréctil, circulación y dinámica vascular. No se trata únicamente de testosterona. Se trata de si tu sistema circulatorio puede transportar eficazmente esa hormona y la sangre hacia donde realmente importa. El ayuno mejora de manera notable la función endotelial. Durante el ayuno, tu cuerpo incrementa la producción de óxido nítrico, la molécula responsable de dilatar los vasos sanguíneos, aumentar el flujo y sí, mejorar la calidad de las erecciones. Una mejor circulación no solo se traduce en mejor rendimiento físico, sino en mejor desempeño en todos los aspectos. Aquí hay otro punto del que casi nadie habla. El ayuno restablece la sensibilidad de tus receptores de dopamina. Vivimos inmersos en una estimulación constante, comida continua, notificaciones, pornografía, azúcar, cafeína. Tu sistema dopaminérgico está saturado, insensible. Nada te motiva realmente. El ayuno actúa como una desintoxicación neurológica. Al dejar de bombardear tu cerebro con estímulos fáciles, los receptores recuperan su sensibilidad. De pronto la comida sabe increíble, el sexo se siente intenso. Vuelves a entusiasmarte con las cosas. Aparece el deseo de perseguir objetivos, enfrentar retos y asumir riesgos. Te sientes vivo otra vez. Eso no es simple motivación, es tu neuroquímica regresando a su configuración natural. Así que hemos despejado la mente, hemos protegido el músculo, hemos afilado el enfoque y optimizado la circulación. Pero queda una pregunta fundamental. ¿Cómo convertimos esto de un experimento de 30 días en una estrategia para toda la vida? Porque esto no es una dieta,
Las dietas son prisiones temporales con fecha de caducidad. Lo que estamos forjando se llama flexibilidad metabólica. Y la flexibilidad metabólica es, literalmente, una de las capacidades biológicas más poderosas que puede desarrollar el ser humano. Ser metabólicamente flexible significa que tu organismo puede alternar sin fricción entre distintas fuentes de energía. Puede utilizar la glucosa cuando está disponible, puede recurrir a la grasa cuando no lo está. No entra en crisis, no colapsa, te vuelves independiente del tipo de combustible. Y esa libertad, esa autonomía frente a la comida constante, lo transforma todo. Dejas de estar gobernado por tu estómago. Ya no obedeces al reloj, al cajón de los dulces ni a la máquina expendedora. Tú eliges cuándo comer en función de tus metas y tu agenda, no porque tu cuerpo patalee como un niño caprichoso. Ahora proyéctate a 10, 20 o 30 años en el futuro. La mayoría de los hombres caen en una pendiente lenta pero constante. Su abdomen crece, su vitalidad se disuelve, sus niveles hormonales se desploman. Empiezan a depender de pastillas para la presión, comprimidos para el colesterol, fármacos para la energía. Cruzan los 50 y 60 sintiéndose como una versión debilitada de quienes fueron. Pero tú no sigues ese camino. Conservas un bajo nivel de grasa visceral porque has dominado el control de la insulina. Tu perfil hormonal se asemeja al de un hombre mucho más joven porque lo has protegido durante años mediante un ayuno estratégico. No necesitas azúcar constante para funcionar. Eres resistente, eres adaptable, eres antifrágil. Eres ese hombre de 50 que todavía impone respeto. Y aquí está la gran verdad sobre el hambre. El hambre no es una catástrofe, es una señal, es información. Sin embargo, nos han entrenado para tratarla como si fuera una emergencia absoluta que debe resolverse de inmediato. Pero el hambre llega en olas, sube, alcanza su punto máximo y luego disminuye. Si puedes tolerarla tan solo 20 minutos, desaparece. Y cada vez que atraviesas ese proceso, cada vez que observas la señal sin reaccionar impulsivamente, desarrollas dominio, construyes autodisciplina. Y la autodisciplina es, en su forma más pura, la esencia de la masculinidad. Cuando dejas de ser esclavo del refrigerador, dejas de ser esclavo de tus impulsos, recuperas tu soberanía. Aquí está la frase que quiero que grabes en tu mente. Celebrar es honrar la vida, pero ayunar es depurarla. Necesitas ambas cosas para estar completo. Requieres la abundancia, la alegría y la conexión que surgen al compartir una comida con quienes amas. Pero también necesitas la templanza, el reinicio y la limpieza interna que aparecen cuando te alejas de la mesa y permites que tu organismo se regenere. Este es el pulso de una vida poderosa: expansión y contracción, abundancia y pausa, festín y ayuno. Así que esto es lo que quiero que hagas. Si esta información te aporta valor, si sientes que acabas de encontrar una pieza clave que faltaba en tu camino, suscríbete y comparte este video con alguien que siga atrapado en el paradigma antiguo, frustrado, agotado, perdiendo la batalla sin comprender la causa. Este conocimiento puede transformar su vida. No llegaste hasta aquí para entretenerte, llegaste para evolucionar.